¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer video de jueves con las claves de la pelea de Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga. Estamos en la recta final de la cuenta regresiva rumbo a la principal pelea de boxeo del fin de semana. Una pelea que en lo previo tiene a Canelo Álvarez como el absoluto, el abusivamente favorito para llevarse la victoria por la vía rápida. El propio Canelo lo ha hecho saber, ha dicho de que va a tratar de noquearlo y de noquearlo temprano. Que lo logre es otro asunto. Y esto es parte de las claves que en una pelea que parece tener resultado visto, siempre en cualquier pelea de boxeo hay claves que pueden definir hacia un lado o hacia el otro cualquier combate. Es cierto que le adjudicamos apenas un 1 o un 2% de posibilidades de que ese batacazo ocurra, es decir, que nos desayunemos con una victoria de Edgar Berlanga que sería catastrófica para Canelo Álvarez y sería el sorpresón del año y quizás de esta última década. No obstante, y teniendo en cuenta de que Canelo Álvarez transita el final de su trayectoria boxística, un final que es también su etapa boxísticamente más mediocre, y esto no es un término peyorativo, es su etapa más mediocre, porque ya presenta muchas falencias en su boxeo, especialmente deficiencias físicas. Canelo Álvarez tiene que tomarse tiempos, tiene que tomarse descansos, incluso lo vimos jalando aire muy temprano en su última pelea contra Jaime Munguía, una pelea en la que por momentos se quedaba estático, esperándolo y utilizando fundamentalmente su velocidad de golpeo y su precisión y efectividad en ese golpeo, en las combinaciones cortas, donde es muy rápido, muy preciso, y allí utiliza también su experiencia. Al mismo tiempo, trabajando de esa manera, lento, con paciencia y esperando a su rival, puede utilizar el finteo. Canelo Álvarez tiene una de sus capacidades boxísticas, es la capacidad de pasar golpes. Es un hombre que se ha esmerado en mejorar en ese aspecto, porque antiguamente, incluso yo recuerdo, allá por comienzos de la década pasada, cuando tocaba analizar las peleas de Canelo Álvarez, yo siempre decía que de cintura Canelo Álvarez era lo más parecido a un refrigerador. Tenía dificultades para moverse, tenía dificultades y tenía que absorber muchos golpes precisamente por esa limitación que tenía el finteo, cosa que lo mejoró y es uno de sus grandes méritos. Evolucionó en el aspecto defensivo y es un hombre que pasa con facilidad golpes y cuando sale del finteo tiene la facilidad de golpear y golpear en velocidad y con combinaciones, pero necesita espacios, necesita que el rival esté en la distancia correcta y mantener un tren de pelea que le permita llegar a puertos en los cuales logra recuperarse, algo que le pasó y lo perjudicó contra Dimitri Bivol, es decir, va contra las cuerdas, allí espera a sus rivales, y ocurre algo parecido a lo que sucedió con Jaime Munguía. Munguía se apuró, se entusiasmó por eso y allí por el cuarto asalto lo puso en la lona y después dominó una pelea de manera extraña. En lo previo debería suceder lo mismo con Berlanga, es decir, va a trabajar lento, lo va a esperar en los primeros asaltos, va a esperar que se entusiasme Berlanga y cuando lo tenga a la distancia va a confiar en su pegada para noquearlo. Se supone que eso debería ocurrir allí entre el quinto y el sexto asalto, no más allá de eso por aquello de que Canelo debe cuidar mucho su cardio. Esa sería su clave, paciencia, efectividad, buen finteo y tratar de conectar golpes limpios en la distancia correcta. Tener la capacidad de golpear en la distancia correcta, buscando primero lastimarlo y después noquearlo y que eso suceda allí promediando la pelea por el lado de Canelo. Ahora, por el lado de Berlanga, si lo vemos en su última pelea contra Padray McCrory, el irlandés, que le ganó por nocaut, él hizo una pelea que sería al comienzo lo ideal frente a Canelo Álvarez. Utilizó permanentemente la segunda distancia para soltar sus golpes. El jab primero, la derecha después, utilizando combinaciones bombazos desde afuera, sin arriesgar mucho en la corta distancia, excepto cuando conseguía golpear, ponía en retroceso a su rival y ahí daba el paso adelante. Pero en general cuidó siempre estar en la segunda distancia y retroceder rápidamente cuando su rival tomaba la iniciativa, algo que puede suceder con Canelo Álvarez. ¿Dónde está el secreto de que lo que hizo contra Padray McCrory le dé resultado contra Canelo Álvarez? Disciplina y mantener permanentemente ese tipo, ese tren, ese ritmo de pelea, de no arriesgar demasiado en la distancia donde Canelo Álvarez se siente más cómodo. Si lo logra, puede durar en la pelea
y al mismo tiempo puede encontrar los caminos para llegarle con algún golpe fuerte, duro, que lastime a Canelo Álvarez y al mismo tiempo pueda empezar a trabajar con otro tipo de agresividad, pasando la mitad cuando Canelo Álvarez empieza a sentir el rigor físico de un hombre que tiene dificultades en ese aspecto. Por ahí entonces sería lo más importante que podría hacer Edgar Berlanga para dar un buen espectáculo independiente de que pueda perder en los puntos. Yo no creo que si la pelea llega a la distancia se la den a Berlanga, pero si llega a la distancia va a ser para él una gran victoria, habida cuenta de su falta de experiencia. Es un hombre que tiene apenas 72 asaltos en peleas como profesional frente a los casi 500 de Canelo Álvarez, ni que hablar si medimos el grado de oposición que han tenido uno y el otro. Hay una experiencia que hace la diferencia a favor de Canelo Álvarez y que debería ser la que le dé la victoria en esta pelea. No obstante, siempre hay la esperanza de que sea primero una pelea competitiva y que por el otro lado pueda Edgar Berlanga utilizar algunas herramientas que le puedan dar resultados. Es un hombre joven que va a soportar toda la pelea, tiene buen físico, tiene buen poder en las manos. Se ve que no ha tenido dificultades para dar el peso, en el corte de peso tampoco ha tenido problemas, es decir, llega con todas las herramientas, ha trabajado muy bien su campamento. La perspectiva por ese lado es que pueda ser una pelea competitiva. Esperemos que no suceda lo que sucedió con Jaime Munguía, que dio unos tres primeros asaltos realmente con un buen boxeo, trabajando desde la distancia correcta, conectando a Canelo Álvarez. Y cuando Canelo lo conecta en el cuarto, a partir de ahí cambia el ADN de su estrategia boxística. Va a pelear allí en la corta, donde Canelo Álvarez se siente más cómodo, donde sus golpes llegan sin que él se mueva. Es un hombre que utiliza poco las piernas ahora, Canelo Álvarez. Trata de estar bien asentado en sus extremidades y de allí suelta por afuera o fundamentalmente los golpes al cuerpo y también insiste a veces con el upper si le dan la distancia correcta. Por ese lado es muy peligroso porque realmente golpea duro y tiene la capacidad de golpear con efectividad y tiene trayectoria sus golpes. Es muy efectivo Canelo Álvarez cuando le otorgan el espacio para que pueda golpear, habida cuenta de que hay una larga experiencia boxística que lo beneficia. Y en ese caso entonces si Edgar Berlanga trabaja desde la distancia correcta, es posible que veamos una pelea competitiva. Al menos en lo previo, las pocas claves que uno puede poner sobre la mesa pasan por esos dos departamentos. Mucha disciplina, segunda distancia, trabajo desde afuera y llevar la pelea desgastando desde lo físico a Canelo Álvarez sería lo ideal para el caso de Berlanga. En el caso de Canelo Álvarez, hacer algo exactamente igual a lo que hizo contra Jaime Munguía, esperarlo, confiarlo, incentivarlo a que dé el paso adelante. Y en la distancia correcta va a utilizar Canelo Álvarez su mejor velocidad de golpeo, su mejor capacidad de conectar golpes limpios y sobre todo el trabajo allí a la zona media donde puede quebrarlo rápidamente a Berlanga. Berlanga nunca ha enfrentado a un rival como Canelo Álvarez y por ese lado entonces va hacia un territorio totalmente desconocido y allí es donde estaría la diferencia, la experiencia de Canelo Álvarez. Recuerden ustedes que esta es una pelea negocio, un negocio de Canelo Álvarez que evidentemente en esta etapa de su trayectoria elige sus rivales sin importarle las críticas que son muy fuertes que ha recibido por el hecho de elegir con el dedo y evitar a otros rivales, en este caso específico el de David Benavides. Y ahí viene entonces algo que marcábamos como un aspecto a comentar de manera adicional. ¿Qué es lo que puede suceder en esta pelea con la prensa tóxica para Canelo Álvarez, que ya demostró que quiere tener muy firme el relato, agarrado de los cuernos el relato y no quiere que se le escape? Por esa razón no dejó entrar a Celis, por esa razón le impidió el ingreso como periodista a David Faitelson en aquella pelea contra Munguía. No sabemos si esos vetados de la pelea anterior siguen vetados para esta, pero ocurrió algo, al menos confieso que no lo vi, pero está repercutiendo en las redes sociales. Uno de mis seguidores, aquí les voy a colocar la captura de pantalla de lo que él me escribía debajo de uno de mis últimos videos allí en Facebook, en mi página de Facebook, Bernardo Pilati Sin Filtro, donde denunciaba el hecho de que cuando Chava Rodríguez le preguntó a Canelo Álvarez, o le dijo, y denunció el hecho de que en el momento que Chava Rodríguez, en la entrevista de ESPN Knockout con Canelo Álvarez,
le hace saber que las redes sociales lo están acusando de haber huido, de haberle tenido miedo a David Benavides, por eso no afrontó la pelea. Hubo un regaño y hubo una mirada realmente acusatoria por parte de Canelo Álvarez con Chava. Ojalá que esto no lo perjudique. Toda nuestra solidaridad, entonces, en caso de que también lo veten por haberle preguntado eso a Canelo Álvarez. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto, estas pinturitas que les estoy mostrando, que les estoy marcando? A que Canelo Álvarez está muy preocupado en tener el control de la narrativa alrededor de sus peleas. ¿Qué significa eso? De que esta pelea es un negocio y los negocios tienen que estar siempre bajo control del minuto cero al último segundo. Por esa razón, entonces, hay un control sobre lo que se le dice a la prensa y obviamente, si bien no hay directivas, hay una autocensura a la cual obligan a muchos periodistas para no realizar preguntas. Y el tema Benavides realmente es tabú y no se puede hacer ningún tipo de consultas. De ahí a la trascendencia que tiene que exista periodismo independiente cuando se trata de cubrir este tipo de negocios boxísticos, como el que está manejando Canelo Álvarez con mucha inteligencia, por cierto, y eligiendo un rival al cual él cree que va a vencerlo sin ningún tipo de problemas. Sorpresas, como les decía, 1 o 2% de que puede existir porque en cualquier pelea lo hay. Si ocurriera esa sorpresa, sería catastrófico para la carrera y para el legado de Canelo Álvarez. De ahí entonces a que hay expectativa entonces en lo que puede hacer Edgar Berlanga. Él ha estado hablando mucho, se ha preparado muy bien. Esperemos qué es lo que va a suceder entonces en una pelea que, como ustedes terminan de ver, no genera muchas claves y la expectativa previa de la sorpresa tampoco existe. Simplemente lo que resultaría en este momento más importante es saber lo que va a suceder después de esta pelea con Canelo Álvarez. Pero esa es historia para otro video.